que tenemos, bueno, reunión de política monetaria de los dos principales bancos centrales del mundo, Reserva Federal y Banco Central Europeo. Hablamos ya con Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Funds SICAV. Rafael, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, por supuesto, te quiero preguntar por el tema de los bancos centrales, de qué es lo que se puede esperar para las reuniones de la semana que viene, pero antes quería preguntarte por esa noticia que hemos dado de que Hindenburg Research, una firma de investigación, ha desvelado la mayor estafa corporativa de la historia. Estamos hablando de Adani, que es bueno, una de las grandes empresas indias. Por cierto, su fundador, que es Gautam Adani, es el cuarto hombre más rico del mundo, y lo que está diciendo esta firma de inversión, bueno, de investigación, es que en este caso, en el caso de la empresa del conglomerado Adani, bueno, pues podría haber habido manipulación de acciones porque habría sociedades en paraísos fiscales que se habrían dedicado también a manipular esas acciones. Quería preguntarte un poco por el caso, si lo ves preocupante, si has podido estudiarlo un poco en detenimiento. ¿Quién es Adani también? Porque seguro que muchos espectadores no lo conocen, pero se trata del cuarto hombre más rico del mundo. Bueno, tú lo indicas, es el cuarto hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Asia, y el año pasado tuvo un incremento patrimonial verdaderamente brutal, más de 40.000 millones. Desde la noche a la mañana, este hombre, que ya era multimillonario, ha pasado a la palestra a encabezar la lista de la India, la lista de Asia, y ser, vamos, está peleando con defectos por ser la tercera mayor fortuna del mundo. Lo que tú indicas es que probablemente, vamos a ver, esta empresa es bastante seria a la hora de documentarse, y cuando ha hecho el comunicado es porque tiene verdaderamente pruebas de peso que sustenten esto, porque obviamente en los tribunales no se montaría con un verdadero atolladero. Yo sí creo que realmente aquí ha habido algo raro. Ha utilizado empresas en paraísos fiscales para manipular la contratación de empresas y la cotización de su sociedad. De hecho, estima que entre el 30 y el 45% de las transacciones de las acciones de sus compañías se realizaban a través de estas compañías en paraísos fiscales, y probablemente haya alguna clara manipulación de precios y tendrá que dar cuenta. Yo sí creo que algo raro hay, y veremos a ver el escándalo hasta dónde puede llegar. Que escándalo tras escándalo y noticia curiosa tras noticia curiosa, porque ayer, por ejemplo, cuando abrió Wall Street, también quería hablarte de ese gran fallo técnico que hubo, ¿no? Un fallo técnico que dice la Bolsa de Nueva York que, bueno, pues se quedó en algo así, en un fallo técnico que no tiene realmente ninguna otra explicación, pero que desde luego tuvo graves consecuencias, porque vimos cómo 200 compañías cotizadas de la Bolsa de Nueva York se dispararon o se desplomaron cuando empezaba ya la sesión. Vimos, por ejemplo, subidas del 15% para AT&T, vimos caídas del 8% para grandes bancos, como es el caso de Morgan Stanley. Y claro, nosotros aquí, cuando contábamos la noticia, nos preguntábamos, claro, ¿qué pasa con toda esa gente que ha comprado tan barato o ha vendido tan caro cuando eso ha ocurrido? Bueno, pues lo que dice la Bolsa de Nueva York es que algunas de esas operaciones van a ser anuladas o declaradas inválidas. Claro, yo te quería preguntar un poco cuál es tu opinión sobre este gran fallo técnico que ha habido en la Bolsa de Nueva York, si consideras que puede haber algo más allá, porque hay muchos rumores en redes sociales de que podría haber, incluso nos decía otro experto hoy, que podría haber sido pues los hackers que vienen desde Rusia incluso, o algunos hablan pues de grandes movimientos de hedge funds, de fondos. En definitiva, ¿qué es lo que opinas un poco de este fallo técnico y qué consecuencias podría tener que algo así haya ocurrido y que además se diga que solo algunas de esas operaciones van a ser declaradas nulas? Yo creo que realmente ha sido un fallo técnico. Detrás no hay una gran conspiración. Pudiera ser los hackers rusos, pero desde luego, si es así, desde luego el gobierno americano ya se trataría de ocultarlo y de que no se le da la palestra. Yo creo que ha sido un fallo técnico. Estas cosas pasan. Lo que sí está claro es que puede generar una enorme distorsión de los mercados y, sobre todo, ¿no?, el efecto comparativo, es decir, qué operaciones se van a considerar válidas y qué operaciones van a resultar inválidas. Y en un mundo como estamos, tan tecnológico, el problema que hay es que estamos en manos de robots, que son los que realmente mueven las cotizaciones. Entonces ocurre que en el momento que la cotización de una compañía sube más de un 2 o un 3%, o baja más de un 2 o un 3%, empiezan a saltar stop loss, empiezan a saltar muchos indicadores y se producen ventas y compras masivas, ¿no?, como el famoso dedo gordo, ¿no? Una operación de miles de millones de contratos pues puede hacer que los mercados se muevan. Es una cosa que en un mundo anterior, analógico, era muy poco probable que sucediera, pero en un mundo cada vez más digital estamos expuestos a que estas cosas sucedan. Vamos a ver qué solución le dan, pero lo que sí que está claro es que lo que no va a dejar es contento a nadie. Y también es cierto que las redes también son muy suyas y van a aprovechar cualquier cosa de estas pues para ver muchas fake news
Pero vamos, yo creo que no hay nada detrás de esto y que se intentará de solucionar de la mejor manera posible. Lo importante es buscar los remedios para que no vuelva a suceder, porque resulta un poco complicado de entender que esto realmente pueda suceder. Bueno, y ya por último quería preguntarte también, Rafael, por los bancos centrales que van a reunirse la semana que viene. Vamos a tener también, por cierto, el Banco de Inglaterra, que no lo he comentado, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra. Y una de las cosas que me parece curiosas es que el mercado ya da bastante por hecho que la Reserva Federal va a subir los tipos en 25 puntos básicos, pero que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra lo van a hacer en 50. Es decir, que sería, me atrevo a decir, una de las primeras veces en la historia que el Banco Central Europeo es más agresivo que la Reserva Federal, porque suele ser totalmente al contrario. Quería preguntarte un poco qué es lo que se espera de esta reunión y si podrían darnos algún tipo de pista sobre lo que pueden hacer después de eso, porque el mercado, desde luego, que cree una cosa respecto a lo que va a hacer la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y luego estos bancos centrales dicen otra. Dicen que van a mantener los tipos en ese tipo terminal, en torno al 5,25% en el caso de la Reserva Federal. El mercado piensa que va a bajar los tipos de interés en la segunda mitad del año. ¿Podrían darnos alguna pista o van a seguir igual de agresivos que hemos visto en las últimas semanas, Rafael? A ver, yo creo que la Reserva Federal va a subir 25 puntos básicos, como el mercado indica, sobre todo porque si subiera 50 puntos básicos, el mercado se lo tomaría realmente mal. Y yo creo que en el caso de Estados Unidos, que han empezado antes que Europa a tomar medidas de subidas de tipos, está en una situación de ciclo un poquito mejor y quizás pueda manejarse con 25 puntos básicos. Lo que sí es cierto es que la Reserva Federal tendrá que manejar muy bien el discurso para hacer ver que probablemente estas subidas de tipos van a seguir produciéndose en los próximos meses y, sobre todo, y muy importante, que no va a bajar los tipos de interés en este año. Yo creo realmente que no va a producirse ninguna bajada de tipos durante este año, que realmente es lo que el mercado quiere para intentar apuntalar un año 2023 en el cual intentan vender esperanza después de un año 2022-2023. También es lo que tú muy bien indicas, ¿no? Por primera vez parece que Europa va a subir los tipos de interés de una manera más agresiva que Estados Unidos y eso se debe a que Christine Lagarde empezó a subir los tipos de interés más tarde que Estados Unidos y estamos en una situación bastante más complicada que Estados Unidos, porque aquí la inflación es más elevada y mucho más perenne. La realidad es que ya hemos visto que el Royal Bank of Australia va a subir los tipos de interés porque se han encontrado con una situación de que la inflación está repuntando y aquí en Europa podemos tener un verdadero problema serio si finalmente el precio del petróleo sube y en el hipotético caso de eso suba, puede hacer que la inflación suba y, por tanto, tenemos que ser muy cautos con no subir los tipos de interés o ser, digamos que soltar el pie del acelerador. Tenemos que ser cautos en Europa más que en Estados Unidos y por eso entiendo que van a subir los tipos más agresivamente en Estados Unidos. Bueno, y es que hay que recordar que al final todo el mundo habla de esa reapertura económica de China y de cómo puede afectar a la demanda del petróleo. Muchos piensan que puede hacer que la demanda del petróleo se dispare y ya sabemos lo que provocan subidas muy fuertes en la energía, ¿no? Que al final la inflación también acabe subiendo y que a lo mejor pues esta fase de desaceleración de la inflación o incluso de deflación, cuando estamos hablando en términos mensuales, mes a mes los precios están cayendo, eso es cierto, pero bueno, habrá que ver si realmente esta subida, si efectivamente tenemos esta subida en el precio del petróleo, pues también se va a traducir en esa temida segunda ronda de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Funds SICAV, muchísimas gracias como siempre y que pases muy buena tarde. Igualmente, muy buenas. Bueno, el tema del día desde luego ha sido claro.